En octubre de 2023 ocurrió uno de los casos clínicos más escalofriantes registrados en la historia médica venezolana. A las 5 de la mañana, en vísperas del Día de Brujas, al complejo hospitalario Dr. Rómulo Marcano de Ciudad Zamora arribó una veintena de hombres y mujeres que presentaban una extraña afección que mantenía sus cuerpos adheridos de manera grotesca. Fueron trasladados de emergencia tras participar en una fastuosa ceremonia en la que, según testigos, se habrían celebrado actos sexuales colectivos y rituales en devoción al maligno. El caos colapsó las instalaciones del hospital. Los médicos se vieron obligados a realizar intervenciones quirúrgicas de urgencia para separar los cuerpos, cuyos genitales parecían haberse fusionado en una sola masa de tejido. Uno de los participantes, un acólito que pidió mantener su identidad en reserva, gritó en medio del pasillo que todo era culpa de la maldita bruja raquítica. Así me lo relató entre sollozos, mientras los doctores sedaban a su compañera, aún unida por una adherencia anatómica que lo mantenía inmóvil en una postura imposible. Aseguró que aquella mujer los había arrastrado a una ceremonia satanista, donde se recitaron conjuros heréticos tomados de un libro prohibido, y que, en medio del frenesí, fueron víctimas de las burlas de algo que él solo pudo nombrar como Pazuzu. Las denuncias contra aquella mujer, a la que nadie supo ponerle nombre real, llenaron un expediente policial tan oscuro que dejó impactadas a las autoridades encargadas del caso. Su repentina desaparición de la ciudad solo aumentó el miedo colectivo, sobre todo entre los que sobrevivieron a lo ocurrido. Muchos de ellos siguen asegurando que la han visto, que los persigue, que todavía ronda los cerros y las calles vacías. En sus relatos, repetidos en medios locales y redes sociales, se cuenta cómo nació la secta a la que pertenecían. Un grupo de adoradores de la carne y los fluidos, cuyo liderazgo cayó en manos de una supuesta sacerdotisa fugitiva. A esa mujer, dicen, la relacionan con la temida bruja del Guayabal y con el espectro conocido como el ánima del Naranjal. El grupo había sido fundado hacía más de 30 años por un hombre llamado Rafael Rojas, conocido en los bajos fondos como el Negro Rojas, antiguo velador del cementerio Jobolizo. Rojas fue detenido en su momento por traficar huesos humanos con los paleros de Maruanta, y tras su salida de prisión reunió a una serie de bebedores empedernidos y fanáticos del ocultismo que mezclaban supersticiones africanas, ritos católicos y cuentos traídos por migrantes colombianos y cubanos durante los años dorados del petróleo en Ciudad Zamora. Con el tiempo, aquellas reuniones espiritistas se convirtieron en verdaderas congregaciones paganas en los barrios rurales, donde curanderos y sacerdotisas bajaban espíritus para curar o espantar males. Pero el vicio, la represión y el aburrimiento social los llevaron a degenerar los rituales en fiestas depravadas, orgías bajo el fuego de las hogueras, cuerpos desnudos bailando entre humo y ron, mientras las viejas creencias se mezclaban con drogas y licores fuertes. Era una especie de carnaval macabro, una celebración del exceso que revivía viejos miedos del folclore guayanés. Los fantasmas de las mujeres ultrajadas por piratas ingleses, que según se cuenta, todavía vagan por los ríos y cerros cercanos. Con el paso de los años, aquellas tradiciones nocturnas comenzaron a desvanecerse. La expansión de las iglesias protestantes y las campañas moralistas del evangelismo lograron acallar, al menos en apariencia, a los curanderos y guías espirituales que durante décadas habían sido el sostén invisible de los barrios. Sin embargo, el resurgimiento de los medios digitales trajo consigo una ola de libertades que desbordó las antiguas censuras. Fue entonces cuando, en las calles y las urbanizaciones de Puerto Ordaz, toda la agitación reprimida durante años estalló de nuevo. Los cerros volvieron a vibrar con tambores,
fogatas y cantos que se mezclaban con gemidos y oraciones. En esas noches, los pocos que aún conservaban el don de bajar espíritus servían de enlace entre los vivos y los que aguardaban en los planos oníricos de las cortes espirituales. Las viejas teurgias de los barrios pobres resurgieron, impulsadas por la decadencia del sistema de salud. Mientras las clínicas privadas cobraban fortunas y los hospitales públicos se caían a pedazos, los médiums y sanadores volvieron a ocupar su lugar, ofreciendo masajes, limpias y consejos desde el otro lado. Los jóvenes, muchos sin rumbo ni empleo, se aferraban a los dogmas de San Cipriano y San Honorio, temiendo con supersticioso respeto los textos prohibidos del Llano Negro. Susurros sobre el diablo, la brujería y los pactos circulaban entre la juventud como si fueran leyendas urbanas. Y en esas noches, entre rezos, humo de tabaco y cuerpos danzantes, la magia volvió a sentirse viva, tan viva como en los tiempos del Negro Rojas. Pero toda euforia tiene su caída. La recesión, la migración y la ruina nacional fueron apagando poco a poco aquellas celebraciones. Las sesiones se fueron vaciando, los días comenzaron a cobrar por necesidad, y el fervor popular se transformó en superstición o miedo. Con la expansión de las iglesias evangélicas y la diáspora que vació los barrios, las noches de culto al cuerpo quedaron en silencio. El aumento del precio del alcohol, la falta de gasolina y las nuevas políticas antidrogas sofocaron lo que quedaba de aquellos rituales. Mientras tanto, en la frontera y en el arco minero del Orinoco, los ríos se convirtieron en rutas de contrabando y guerra. Los que se quedaron, los que no pudieron o no quisieron marcharse, vivieron otra clase de maldición, la soledad moderna. Encerrados en sus casas, atrapados en los teléfonos y las redes, comenzaron a revivir las viejas prácticas de los cerros. La música, el sexo y las drogas sustituyeron al rezo, y el humo de la marihuana volvió a mezclarse con el de los sahumerios. Eso lo dejaba a uno tieso, pero sin perder ganas, diría después un testigo entre risas y temblores. Así regresaron los rituales al Cerro de los Baez, en el barrio Maruanta, y con ellos, según los lugareños, los espíritus antiguos. Se decía que la sangre de los materias se encendía con el trance y que algunos volvían a sostener la batuta en ceremonias donde la línea entre el éxtasis y la posesión era casi invisible. Y por eso fue nuestro deber retomar las prácticas de nuestros antepasados, nos explicó la destrozada Valeria Carrullo, apenas consciente luego de 8 horas de cirugía en las que los médicos debieron extirparle los restos de los miembros de sus compañeros sexuales, ambos incrustados a la vez dentro de su cavidad vaginal. Mi mamá formó parte del culto que lideraba el negro Rafael cuando vivía en 19 de abril y siempre contaba, con una sonrisa en los labios, cómo conoció a mi papá. Se enamoraron en una de esas noches de orgía, después de recibir las bendiciones mensuales de sus patrones. Mi ex fue quien me convenció de unirme al círculo de Luis Manuel, y te podrás imaginar mi cara cuando vi cómo ese brujo lo puso en 4 frente a mí. Dios, y eso que se la daba de macho frente a los maricones. Pero bueno, ahora soy más de mente abierta, y por eso digo que la maldita esa nos traicionó. Aunque el mes pasado todavía la tenía bien metida entre las piernas. José Manuel era el guía del grupo. Tenía apenas 22 años, y su operación fue una de las más complicadas. El miembro que se le fundió en el recto le dio un aspecto grotesco, casi animal, como de un centauro mutilado. Fueron necesarias 3 cirugías y más de 3 meses de terapia para que pudiera volver a caminar y evacuar por sí mismo. Su historial médico registraba antecedentes de depresión clínica y un trastorno esquizoide controlado con antidepresivos.
Pero, según su propio testimonio, la medicación dejó de surtir efecto cuando empezó a sentir el llamado de los espíritus. Sentía que me estaba apagando, me dijo con la mirada perdida. Que ya no era yo, que mi vida no me pertenecía porque no podía decidir nada. Me hundía en la tristeza de esa habitación vacía. No tenía muchos amigos, y los pocos que quedaban dejaron de buscarme. Me aislé sin ganas de nada, pero comencé a soñar con ellos, con los espíritus de la ciudad, esas presencias que uno no ve, pero que están ahí y lo empujan. Sentía que me llamaban. Entonces fui a la quebrada de 24 de julio y encontré a Ruth y a Mercedes bañándose desnudas en el agua. Me invitaron. No recuerdo bien lo que pasó. Ellas dicen que fui poseído por Guaycaipuro, que las agarré con una fuerza descomunal, que las alcé como muñecas. Yo solo recuerdo el calor, el sudor, el humo. Tenía demasiada energía. Y después conocimos a la bruja del Guayabal. Nos la describen como una mujercita menuda, delgadísima, de cabello corto y negro, con una mirada esquiva que nunca se quedaba quieta. ¿Quién podría imaginar que aquel pequeño cuerpo ocultaba un engendro de los bajíos infernales, escapado a nuestro mundo para desatar la vendimia de Satanás con sus travesuras acrílegas? Fue Greijimal Solórzano quien la introdujo al círculo después de conocerla en la feria de la Zapoara del Orinoco, una semana de festejos interminables en el Paseo Orinoco, donde ambos bailaron hasta el amanecer al ritmo del calipso del Callao y terminaron vomitando un líquido azul, resultado de bajo cero, esa bebida etílica del Averno, sobre las aguas fangosas del río Padre. Primero las unió la fraternidad del alcohol, después las conversaciones sobre lo prohibido, las monjas muertas del orfanato Bolívar y las brujas de la peste que, según se cuenta, aún gritan en las catacumbas de la Plaza Centurión. Aquella joven de rostro maquillado y ojos dañados se presentó como sacerdotisa del fuego y el alambre. Nunca mostró abiertamente sus prodigios, pero muchos aseguraron haberla visto insinuar actos de levitación o entrar en trances de mesmerismo, vinculados a las materias de sorté y a los experimentos de psicoquinesis en la Zodi de Nueva Andalucía, ese complejo militar perdido entre montañas del que aún circulan historias aterradoras. Su nombre real nunca fue revelado. Los jerarcas del grupo la conocían como la proverbial bruja del Guayabal, y los más humildes la llamaban simplemente la brujita, quizá por su aspecto. Pesaba menos de 40 kilos, parecía una niña de 10 años, con sonrisa torcida y nariz respingona, pero en ese rostro inocente se escondía la perversión más refinada. Participó activamente en las orgías, recibiendo a todos sin distinción de género y dejándose poseer por espíritus mudos cuando el alcohol y las drogas nublaban su conciencia. En ocasiones oficiaba ceremonias con los libros malditos que José Manuel había conseguido de un ermitaño en los barrios sin pavimentar del recóndito Maruanta. Durante esos ritos, el fuego de sus palabras parecía hinchar el aire como una ola de locura. Su voz vibraba con una intensidad que estremecía los cuerpos, produciendo temblores eléctricos y centelleos de luz sobre las llamas. Algunos juraron haber visto cómo las fogatas estallaban con su grito, y cómo la tierra misma vibraba bajo sus pies. Era la bruja de Guayabal encarnando a Afrodita, con el vientre desnudo, el vello perlado en sudor, semen y sus propios jugos que caían como lava ardiente sobre la tierra. Un súcubo de alas de terciopelo capaz de enamorar con la voz, con el roce de sus dedos de araña, con esa mirada extraviada que parecía implorar deseo y compasión al mismo tiempo. Era, dicen, hija del diablo, porque solo un demonio podía ser tan encantador y tan destructivo.
Solo un ángel dañado podía ser tan bello y dejarte el corazón tan frío. También era Medusa, porque su historia, una mezcla de violencia, abandono y soledad, podía petrificar a quien la escuchara. Una Venus de muslos tersos que se derretían como almíbar, capaz de hacer suspirar a los desdichados antes de clavarte un beso envenenado en la yugular. En su presencia, respirabas miedo y deseo, y sentías que todas sus máscaras, la niña, la bruja, la diosa, la bestia, te observaban con sus ojos terribles, hermosos, adoloridos y tristes. Y, aún así, había en ella algo profundamente humano, una pena silenciosa que te hacía querer abrazarla, mecerla entre tus piernas y consolarla, aun sabiendo que hacerlo sería condenarte a su locura. Fue idea de ella la del David. Colocó a José Manuel sobre un pedestal de mármol mientras pasaba sus manos por su piel desnuda, esparciendo una arcilla gris que se endurecía con el calor del fuego. Se vistió con un atuendo oscuro, nos cuenta él. Llevaba un sombrero puntiagudo que rozaba la punta de mi verga cada vez que se movía. Sentía su respiración entre los muslos mientras me tocaba, ante la mirada pasmada de todos. Palpaba el contorno de mis pantorrillas y pies con esas manos de araña, y yo estaba durísimo. Todos observaban con fascinación cómo la bruja del Guayabal me iba cubriendo de escultura, como si fuera una artista italiana modelando un desnudo en mármol pulido. No me sentía yo. Con cada toque de sus dedos de fuego se encendía algo dentro de mí, un ácido que me quemaba las entrañas. Fue delicioso sentir sus yemas erizando el vello de mis piernas hasta llegar a eso que tenía como un tronco. Y por supuesto, supe que podía acabar en cualquier momento. Quise hacerlo en su rostro, pero me contuve. Esa mujer era un infierno. Cuando el yeso se secó, quedé inmóvil. Tuve que ver, sin moverme, lo que los demás hicieron entre ellos frente al fuego. No podía romper el hechizo, porque si lo hacía, todos moriríamos. Todavía tengo grabada su imagen en las grietas del cerebro. Ese rostro egipcio, esos ojos como ascuas. Fueron esas ideas, esas noches, las que nos condenaron. ¿Quién iba a imaginar que esa mujercita conseguiría una copia impresa del Garra Negra? ¿Ese libro no fue prohibido por el gobierno anterior? ¿No habían destruido todas las copias los militares? Las autoridades académicas del país siempre han guardado con recelo cualquier mención a ese opúsculo maldito. El Garra Negra fue concebido, según los pocos historiadores que se atreven a hablar del tema, por el último aprendiz del negromante durante las revueltas criollas contra los realistas. Se dice que el manuscrito original está resguardado en la caja fuerte del Museo Histórico de Nueva Bolívar y que solo algunos funcionarios de alto rango han tenido acceso a sus páginas. Otras copias estarían ocultas en el Archivo Histórico de Ciudad Zamora y en el Instituto Tecnológico de Puerto Bello, lejos del público y de los ojos curiosos. Durante décadas, el gobierno censuró cualquier intento de estudio sobre las teorías de Nicolás Fedor, autor del manuscrito. Solo se permitió discutirlo tras la llamada masacre Sifontes, ocurrida durante el incidente Tumeremo hace 37 años, cuando un grupo de satanistas fue lapidado por el Ejército Nacional luego de una semana de enfrentamientos. Los horrores y profecías descritos en los axiomas del Garra Negra eran, según los informes de la época, capaces de perturbar la estructura mental del lector. Nicolás Fedor es una figura sombría del folclore guayanés, una mezcla de mito y realidad que ha ascendido a la categoría de leyenda en el Llano Negro. Se le conoce como el príncipe de las ánimas, subordinado al temido Taita Bobes y al mítico negromante colonial. Según el etnólogo Emmanuel Urbina,
de la Universidad Oriental, Fedor representa la antítesis del héroe popular de Yara, Nicolás Curbano, el llamado brujo blanco de la Hacienda Arco, dos polos del mismo mito nacional, donde la oscuridad y la redención son caras del mismo conjuro. Según los testigos implicados en aquel horror corporal, la bruja del Guayabal fue quien propuso invocar una presencia demoníaca durante la fastuosa orgía. Lo hizo recitando uno de los pasajes del legajo de papeles amarillentos de su propio grimorio, un almanaque quimérico que contenía exégesis oscuras del Garra Negra de Nicolás Fedor, mezcladas con fragmentos de mitologías indígenas escritas en lenguas amazónicas, y sortilegios latinos manchados de lápiz labial y rímel descolorido. La muchacha embaucó a José Manuel para iniciar al círculo en los auspicios de la llamada peregrinación negra, una doctrina que prometía poderes más allá de la espiritualidad humana. Aunque varios de los presentes manifestaron temor durante las tertulias filosóficas sobre los principados infernales y las presencias de esferas superiores, la fascinación por los poderes que, según ella, poseyeron los magos faraónicos, los chamanes tamanacos, más recientemente, los investigadores militares de Nueva Andalucía, terminó por dominar el corazón de los cultistas. Pazuzu era el nombre del demonio que íbamos a convocar durante la ceremonia, nos reveló Miguel Ángel García, aún bajo los efectos de la anestesia luego de la intervención quirúrgica que intentó reconstruir su miembro mutilado tras la separación con su compañera. Una deidad mesopotámica, el llamado rey de los demonios del viento. Todos memorizamos el conjuro babilónico, convencidos de que esa víspera del 31 de octubre, la noche del Samain, seríamos bendecidos en la unión carnal de nuestros cuerpos. ¿Qué porquería? Discúlpame, necesito un cigarro. La noche del ceremonial todos se vistieron con espléndidas túnicas blancas, cosidas por encargo a doña Olinda, y encendieron la hoguera maldiciendo a Dios, escupiendo sobre los evangelios para provocar a los espíritus oscuros en una verdadera misa negra. Buscaban abrir los portales a los suburbios del inframundo, aderezando las llamas soeces con la sangre de animales sacrificados con cuchillos de cocina. Cuando comenzaron los cánticos de invocación al maligno y sus potestades terrenales, la bruja del Guayabal se untó las manitas con la sangre recogida y trazó pentagramas en la frente de sus discípulos, mientras llamaba a Pazuzu en una lengua indescriptible y gutural. Muchos pensaron que estaba poseída, y que el espíritu había cambiado el color de sus ojos, mientras el latido de un corazón subterráneo e invisible les entumecía la sangre en las arterias. No solo convocó al terrible rey de los demonios del viento, que hacía tambalear los árboles del cerro con brisotones despiadados, también gritó el ignominioso nombre del demonio del meridiano, implorando la intercesión de sus heraldos desde su dimensión oscura y liminal de criaturas sin sustancia. Los acólitos comenzaron a unir sus cuerpos ante los estertores de una presencia abismal que les insuflaba vértigo y ardor a medida que sus carnes se fusionaban. La bruja del Guayabal no participó de la orgía como en otras festividades. Se limitó a rociar la sangre de los cuencos con un manojo de mastranto mientras recitaba los versos de la meseta babilónica. Repentinamente pasó a encarnar a la diosa Istar, bajo un aro de sol resplandeciente, adornada con piezas auríferas y grotescos arcángeles que emergían de la sombra como murciélagos de piel pálida, con garras y colmillos en sus extremidades. Entonces gritó, sumergida en el delirio de un trance indescriptible, y los acólitos helénicos respondieron con gemidos de placer y escozor. Una sensación abrasadora les invadió las entrañas, y uno de los testigos declaró más tarde, era como si maldito Dios te estuviese quemando por dentro. Y nos montamos, formando un solo cuerpo,
en un relámpago que nos hizo explotar. Maldita sea, ese orgasmo. Ardía y me veía a mí mismo desde afuera. Podía sentir cada centímetro de piel en éxtasis. Fue un orgasmo inimaginable de más de 3 minutos. Lo juro, caía desde el cielo. Había montado el lomo de Dios y lo tenía agarrado por los cachos hasta que resbalé. Después del eufórico colofón en que sus cuerpos sucumbieron, algunos juraron haber visto a la bruja de Guayabal reír en estruendosas carcajadas, completamente desnuda, con el flacucho cuerpo agitado por la brisa, mientras se masturbaba con la sangre de los sacrificados. Bailaba alrededor de la hoguera mientras los demás descubrían la causa de la creciente sensación de quemazón que los hacía gritar de dolor al intentar desprenderse de sus parejas. Sus genitales se habían fusionado en una grotesca insinuación del infierno. La brujita reía y gemía de placer al contemplar su travesura, con una mano estrujando su sexo inflamado. Los gritos sofocados y los llantos de horror solo acrecentaron su nauseabundo deleite, y mientras sus gemidos ascendían a gritos orgásmicos, se acercó tambaleante hacia la hoguera, con las piernas temblorosas y la vulva hinchada chorreando fluidos en medio del espectáculo orgiástico. Finalmente se tumbó sobre las llamas en una postura lasciva, y desde su interior brotó una lluvia ardiente, un torrente de placer que empapó a la multitud entre quejidos y espasmos convulsos. Según los testigos más próximos, tras esa eyaculación blanquecina, el fuego amarillo de la candela se tornó verde oliva, como si ardieran sales de cobre. Un instante después, la bruja del Guayabal desapareció en un estallido mefistofélico que dejó tras de sí un grito agudo semejante al quiebre de un cristal de hielo. Las víctimas del ritual fueron trasladadas de inmediato a emergencias. Al intentar explicar el fenómeno, las autoridades médicas quedaron desconcertadas, atribuyendo la tragedia a la supuesta utilización de pegamento industrial como lubricante sexual. Sin embargo, durante las intervenciones quirúrgicas no se hallaron sustancias adhesivas. Los tejidos parecían haberse fundido de forma orgánica, convertidos en una masa carnosa. Algunas víctimas jamás se recuperaron de la mutilación de sus genitales. Otras se obsesionaron con la figura de la bruja de Guayabal y con los demonios del Averno, terminando internadas en el psiquiátrico bolivariano con severos cuadros de psicosis depresiva y otros trastornos. Los médicos nunca ofrecieron respuestas concluyentes sobre las causas del suceso, y el expediente permanece abierto como uno de los casos clínicos más extraños y perturbadores de la historia moderna. Mis ojos los quiero de vuelta, solo veo oscuridad.